Nosotros queremos llegar a la asamblea porque tenemos derecho. Fue allanada la residencia del estudiante Julio César Rivas. Practicamos la detención del ciudadano Julio César Rivas Castillo. En estos momentos está llegando pues capturado el joven de Juventud Activa Julio Rivas Castillo. Fue ratificada la privativa de libertad para el estudiante Julio César Rivas. Julio César Rivas, detenido por los sucesos del 22 de agosto, día de la marcha en protesta por la aprobación de la Ley Orgánica de Educación. Ha dejado en libertad a Julio Rivas. ¡Me sumo a la huelga de hambre! ¡Me sumo a la huelga de hambre! Julio Rivas, quien fue detenido hace unas semanas después de participar en una marcha en Caracas. Todo depende de la voluntad del gobierno, de la voluntad de los jueces que a veces se prestan para estos juegos y para este amedrentamiento. La huelga lamentablemente tiene que continuar. ¿Por qué? Porque todavía detrás de esas cámaras hay decenas de presos y de perseguidos políticos que están esperanzadísimos viendo cómo los esfuerzos pacíficos y democráticos de estos muchachos se rinden su vida. Le llaman Juventud Activa. ¿Verdad, Julito? Nosotros estamos detrás de ellos. El cierre de la planta de televisión RCTV originó el despertar de una serie de jóvenes preocupados por Venezuela y por el futuro de las libertades públicas. Las universidades y movimientos de jóvenes comprometidos con la democracia comenzaron a encabezar luchas y protestas en defensa de los derechos humanos. Entre quienes se destacaron en estas actividades surge la figura de Julio César Rivas, un nombre que a punta de trabajo y lucha se irá ganando un importante espacio en la vida pública venezolana. Julio César Rivas nace en Caracas y vive su infancia en el populoso sector del 23 de enero. A los 14 años, y producto de la separación de sus padres, se muda a Valencia y comienza una nueva vida que a la postre estará asignada por la lucha social. Desde muy joven, las circunstancias lo obligan a trabajar para mantenerse y no por ello descuida sus estudios. Logra culminar este objetivo, aunque compartido con la sensibilidad de lucha que a la larga talla en la conciencia de Julio Rivas lo que hoy día es reconocido en Venezuela y en el extranjero. Un joven que lucha por tus derechos a costa de su propia vida. En el año 2007, funda el movimiento Juventud Activa Venezuela Unida, JAVU, que en este momento reúne a más de 6.000 estudiantes a lo largo y ancho del país. JAVU comienza justamente en el 2007, justamente donde hoy me encuentro parado. Comienza una lucha estudiantil y juvenil por la libertad de expresión. A partir de este momento, Julio Rivas comienza una lucha por lo que considera lo más importante de su vida, la lucha por los principios democráticos de nuestro país. En el año 2009, de una manera arbitraria, es detenido y recluido en una cárcel de alta peligrosidad con presos comunes, lo cual, contrario a su debilitamiento, hace que este joven líder se entregue de lleno a la lucha estudiantil y al rescate de los derechos humanos y democráticos. ¿Por qué te están deteniendo? Por defender mis derechos y los derechos del pueblo de Venezuela. ¿Por qué estabas escondido? No estaba escondido, estaba en mi casa. Me agarraron en mi casa. Estando preso, fue sometido a chantajes a fin de que claudicara su lucha a cambio de obtener su libertad injustamente perturbada. Dicha presión nunca hizo efecto en el joven Julio, quien demostró al país entero que era capaz de dar su vida por sus ideales. Julio no solo es que no derramó una lágrima, sino yo me recuerdo que yo le decía, bueno Julio, aquí tú tienes posibilidades de quizás entregarte pues a lo que la justicia dice, la supuesta justicia pues en los tribunales, y aceptar quizás algunos hechos y pues que a lo mejor estés preso un tiempo y salga, o convertirte, Julio, en un gran héroe. Un héroe no por el hecho de haber estado preso, sino un héroe por haber mantenido su dignidad. Julio tomó ese segundo camino, el camino de la dignidad. Me preocupa su integridad física, pero es su decisión. Él ama profundamente a Venezuela, siempre lo he dicho.
ama demasiado este país, me cambió a mí por Venezuela. Mi hijo me dijo que hay que pagar un precio. Mi hijo me dijo, papá, así como tú vas a la cárcel a predicar, pero te metan una puñalada. Y así como tú has predicado por muchas partes de Venezuela y has estado preso por predicar la palabra de Dios, yo estoy dispuesto a ser llevado preso y a morir por causa de mí y de todos los venezolanos. Julio Rivas sale de la cárcel y de inmediato se une a una huelga de hambre que encaran sus compañeros a favor de los presos políticos. Hoy yo fui liberado, pero hay casi 50 presos políticos. Por eso yo hoy no salgo en libertad, o en una libertad a media, para irme a mi casa a ver televisión. Yo hoy me sumo a la huelga de hambre, exigiéndole a la OEA, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a que se apersonen en Venezuela y vean el estado de todos los presos políticos. Llamo a la OEA, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se apersonen en Venezuela, a velar por toda la disidencia, a velar por nuestros derechos. Y aquí quiero hacer una reflexión al secretario general de la OEA, el señor Insulza. Yo creo que los organismos internacionales, la ONU y la OEA, deberían velar porque los gobiernos no abusen de los ciudadanos, en vez de velar porque hombres permanezcan en el poder. Yo creo que existe más responsabilidad con los pueblos que con personalidades gubernamentales. Logra que instituciones como la ONU, la OEA y la UNESCO presten atención sobre el caso Venezuela. Julio decide entonces unirse con los muchachos de la gira a otra huelga de hambre, que logró, entre otras cosas, algo que ningún diplomático pensaba que se pudiese lograr, que era que el secretario general de la OEA hablara con un muchacho de 22 años por teléfono, por correo, y enviar una misión oficial a Venezuela, solamente a visitar a estos muchachos, a conversar con ellos, particularmente a Julio Rivas, que era el líder de esa huelga de hambre. Este lunes Rivas salió de la cárcel en libertad condicional y más temprano lo entrevisté y empecé preguntándole sobre la situación actual de la huelga. Nosotros hacemos un llamado urgente a la Organización de Estados Americanos, al señor Insulza, que en vista de la situación humanitaria en Venezuela, en vista de que los estudiantes venezolanos estamos en una huelga seria, en una huelga que es preocupante porque hemos visto cómo compañeros estudiantes han salido de aquí desmayados, descompensados, nosotros le pedimos al señor Insulza, sí, al gobierno de Venezuela, que permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constatar el estado de los presos, los perseguidos políticos y de los derechos humanos en Venezuela. En 2010, Julio César Rivas asume un nuevo reto interpretando el sentir de la juventud y el pueblo carabobeño que exige respeto a sus derechos. Asume el reto de ser diputado a la Asamblea Nacional. Julio Rivas ha demostrado su compromiso, ha demostrado sus capacidades y así como ha defendido la lucha y los derechos humanos dentro y fuera de las fronteras, es el momento que nosotros como jóvenes estemos representados ante un espacio tan importante como es la Asamblea. Yo creo que este es el momento de decir, Venezuela está en un momento decisivo de su historia y yo sé que yo elegí bien al Cerro 9 de julio. Ahora es el momento de Venezuela a elegir por alguien que lo represente y que de verdad se preocupe por el futuro. Ahora Julio ya no es Julio solo, Julio somos todos, es decir, Julio es parte de un equipo como el caso mío de abogado, que estoy constantemente con él y él constantemente cuenta conmigo. Y así como hemos decidido conquistar la libertad y él decidió buscar la libertad, también nos hemos decidido en conjunto llevar esa libertad al mundo de la política, llevar los derechos humanos a la política, llevar la dignidad a la política, llevar la coherencia, la convicción, el compromiso a la política. Y por eso es que yo apoyo a Julio Rivas, no tanto por Julio, sino por Venezuela. A todos los carabobeños, y en especial a todos los venezolanos, que así como yo he estado en el frente de batalla con mis compañeros, confíen ustedes esta vez en nosotros. Así como nosotros vencimos el miedo, los invito a ustedes a vencerlo, porque lo más importante es vencer el miedo. Por tus derechos, Julio Rivas va a la Asamblea Nacional. Esta asamblea es para gente que se vaya a restar por el país. Esta asamblea definirá el futuro de los venezolanos y solamente aquellos que estén capacitados y solamente aquellos que estén dispuestos a defender al país tienen el derecho a ir. Vamos a establecer debate, pero vamos a demostrar también que tenemos la capacidad de defender el país y de defender nuestros derechos.